Saber perdonar. Para saber perdonar es necesario saber realmente cómo sucede en mí el proceso del perdón. Es decir, si yo no sé cómo es el proceso que debe acontecer en mí para poder perdonar, yo no podré perdonar. Normalmente se habla del perdón como que yo simplemente ignoro, deshago lo que el otro me hizo a mí. Si me ofendió, pues ignoro la palabra ofensiva. Si me agredió, deshago en mí la agresión. O simplemente se habla del perdón como un apoyo a los actos de justicia que hay que hacer para que las cosas no se compliquen. O remito el perdón a el olvido que suceda con el paso del tiempo. Ese y otros acontecimientos más, otras formas de actuar, seguro las hemos intentado en nuestra vida. Pero nos hemos dado cuenta que no todas funcionan, no todas me llevan al perdón. ¿Por qué sucede? Si yo quiero perdonar, yo busco olvidar la ofensa, busco que a través de alguna restitución la persona se reconcilie conmigo. Pues ahí está el problema, porque la reconciliación es un acto doble, implica a los dos. Nos reconciliamos. Me ofendió, pero hizo algún acto que permitiera restituirme el daño y yo apruebo esa acción y digo, bueno, gracias a esto que hiciste, nos hemos reconciliado. Por decirlo, has pagado el daño que me habías hecho. Ahora estamos reconciliados. Pero eso no es perdón. Ese es un acto de reconciliación, de volver a unir las partes. Pero el perdón es otra cosa. El perdón no funciona así. Primero que todo, el perdón no tiene que ver con mi voluntad. No puedo yo voluntariamente perdonar. Realmente ese es un asunto muy difícil y complejo de llevar adelante. Por más fuerza, por más entereza que ponga de mi parte para decir voy a perdonar a esta persona que me hizo este daño, solo será el esfuerzo de una voluntad de un pequeño yo. Este yo pequeño mío, que me siento ofendido con lo que esta persona me hizo, y entonces este pequeño yo hace un gran esfuerzo para decir yo te perdono. Eso es complicadísimo, sobre todo cuando hay situaciones muy, muy difíciles verdaderamente.
Porque las pequeñas cosas cotidianas pues no son nada, ¿no? Que uno está en el transporte público y de pronto alguien lo pisa a uno y le dice perdón, y entonces realmente uno olvida eso. Ahí no hay ningún asunto especial, ese es el día a día de nuestras relaciones. Pero aquí estamos hablando de un daño que se nos ha hecho, un mal grave. Y entonces ya no es saliéndonos diciendo una palabrita, listo, yo te perdono, sino que hay un proceso que no depende de mi voluntad. El maestro enseña en el Evangelio que Espíritu Santo y perdón van unidos. Espíritu Santo y perdón son realidades que se encuentran. Si en mí obra el Espíritu Santo, aparece el perdón. De tal modo que el perdón que acontece en mí, en el cual sucede de un modo espontáneo, que va más allá de mis fuerzas, que incluso yo me pregunto, ¿cómo esto sucedió en mí? ¿Cómo puede ser que para mí haya sido posible prestar ese perdón, presentarlo y decir yo perdono, o simplemente de profundidad perdonar? ¿Cómo es posible? Esa es fruto de una experiencia de Dios, la experiencia del Espíritu. Solo una persona que tiene experiencia de Dios, experiencia del Espíritu, es decir, que permite que el Espíritu Santo acontezca en él con la acción de perdonar, descubrirá que perdonó. Y por lo tanto descubrirá que yo no fui quien lo perdonó. Yo no lo perdoné. De hecho, en otra parte del Evangelio y en otras partes de la Sagrada Escritura, dice que solo Dios puede perdonar. Si solo Dios puede perdonar, mi pequeño ego, por más esfuerzo que haga, no va a lograr realmente un perdón. Para que realmente acontezca en mí el perdón, es porque el Espíritu Divino ha obrado en mí. Y entonces descubro el perdón como una experiencia de Dios. La experiencia de Dios se da no solo en que la persona que me ofendió ahora recibe el perdón, sino que yo mismo descubro cómo Dios ha obrado en mí, liberando mi corazón del deseo de venganza, del deseo de retaliación, de la exigencia, de pronto, seguro, una exigencia jurídica de restitución. Me ha liberado de hacer eso y más bien ha puesto mi corazón en una inmensa libertad en la que yo puedo decir, te perdono. Pero te perdono no porque yo quiera, sino porque en mí aconteció el perdón. Tal vez las experiencias más profundas de perdón son aquellas en las cuales ni nos dimos cuenta cuando perdonamos. Yo que tenía este dolor contra esta persona, este disgusto por lo que pasó, que fue muy serio, cuando la perdoné, porque yo ya no siento ninguna aversión,
Ya al contrario, la trató con familiaridad y se dio el perdón. ¿Cuándo sucedió eso? Yo no me acuerdo. Y entonces puedo decir, he tenido una experiencia de Dios, porque en mí ha acontecido el perdón y he sido liberado de todo aquello que mi pequeño yo sí quisiera cobrar. Ese pequeño yo que se ofende con nada, ese pequeño yo que siempre quiere que le restituyan, ese pequeño yo que siempre quiere cuidar su imagen, a mí nadie me ofende, yo soy una persona especial y no tienen por qué ofenderme, tienen que pagar los que me ofendan, etcétera. Ese pequeño yo es incapaz de perdonar. Por más fuerza que le hagamos, por más palabras que le digamos, él no comprenderá eso. De pronto aplazará el juicio, aplazará la retaliación o buscará un modo sutil de cobrarse venganza. El verdadero perdón es una experiencia de Dios porque es una obra del Espíritu en aquel que ha percibido que se le ha hecho daño. Y entonces la presencia divina libera ese dolor y le permite mantener un puente tendido hacia aquel que lo ha ofendido. ¿Por qué hacemos nosotros nuestra práctica contemplativa? Porque en nuestra práctica contemplativa abandonamos todo aquello que precisamente creemos que nos ha hecho daño, o que nos confunde, o que nos ata, o que nos engaña, lo abandonamos para que la presencia divina que habita el hondón de mi ser emerja, purifique, libere, perdone. Por eso los invitamos a hacer más silencio contemplativo si queremos perdonar. De lo contrario, solo nos llenaremos de palabras, de discursos interesantes, pero no se logrará el perdón en el corazón, porque el perdón es una experiencia de Dios en mí que acontece liberándome del dolor de haber sido ofendido. Vamos a nuestra práctica.